Bienvenidos a Corazón, Mente y tus Finanzas, donde hablamos de la importancia de la educación financiera y de cómo podemos impactar a cada día más personas para que tengan una relación saludable con el dinero. Hoy con Fernanda Torres Varela, Fer para los amigos. Fer, un gustazo que compartas con nosotros en este espacio. Bueno, para los que no la conocen, Fer es una planificadora financiera certificada, pero aparte de eso también es socióloga de profesión, también es profesora universitaria y también se dedica profesionalmente a brindar educación financiera y recientemente me decías, has impactado a más de 20,000 personas. Imagínense ustedes, 20,000 personas en temas de educación financiera. Y bueno, Fer, bienvenida a Corazón, Mente y tus Finanzas. ¿Cómo estás? Súper bien, Josué, qué gusto estar por acá. Creo que ya nos merecíamos este espacio y conversar. Esto innecesario. Hace rato estaba buscando ese espacio y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Anteriormente en la sociedad se entendía el tema de rentabilidad, o sea, ¿me alcanza o no? Tanto en las familias Sí. como en las empresas y en el Estado. Pero hoy en día hablamos de un término que se llama sostenibilidad. Y la sostenibilidad es un tema que ha venido agarrando mucho auge y también toca las finanzas personales. Así que quisiera que nos comentaras un poquito de qué es este tema de sostenibilidad y cómo se relaciona con las finanzas personales. Ok, genial. Bueno, recordemos que la sostenibilidad no es una palabra sola, sino que tiene varios elementos a considerar. Ujú, Tiene un componente social, un componente económico y un componente ambiental. En ese componente económico podemos hablar, ¿verdad?, de toda esta parte financiera, pero ve qué curioso, todo lo económico pues influye en lo social y también en lo ambiental y ahí es como si tuviéramos, ¿verdad?, ese triangulito del reciclaje que se utiliza, ¿verdad? Y donde se va viendo cómo cada uno de estos componentes influye en el otro. La sostenibilidad tiene que ver con cómo mis acciones ujú, se vuelven parte de un propósito y ese propósito tiene una relación con una estrategia. ujú, Así que ser sostenible para una empresa ujú. implica que todas aquellas acciones que desarrollan también van a estar alineadas con su razón de ser. Bueno, es bien interesante, ¿verdad? Porque hay un, por ahí leí una frase muy interesante y quería mencionártela para conocer tu opinión, tus perspectivas, el ángulo que le quieres dar a esta frase y es, no podemos tener familias o personas felices si no tenemos sociedades justas y si no tenemos un medio ambiente que funcione. ¿Qué pensás vos de esa frase? Bueno, totalmente, ¿verdad? Resulta que cuando nosotros somos parte de una sociedad, Ujú, querrámoslo o no, pues todo lo que sucede ahí nos influye, ¿verdad? Hay cosas que, como decían los estoicos, están en mi control y otras que no. ujú, Y yo no puedo controlar el clima de mi país, la economía de mi país, no puedo controlar lo que los demás piensan de mí, pero sin embargo estas cosas influyen ujú, en nuestro vivir. Así que a nivel de sociedad, lo que este país o esta sociedad se haya planteado como propósito, como calidad de vida, etcétera, etcétera, es algo que las familias van a tratar de alcanzar. ujú, Y es aquí donde volvemos al tema de la sostenibilidad. ujú, ¿Por qué? Porque es un concepto que nos dice, bueno, vea su bienestar, pero no solamente en términos de, por ejemplo, de la rentabilidad ujú, o de lo financiero, sino véalo en diferentes ejes. ¿Qué tan sostenible es lo que yo hago para vivir? ¿Qué ujú. tan sostenible es mi relación con el medio ambiente? ¿O soy una de esas personas que prácticamente contamina con cada acción que hace, ¿verdad? Ujú. O también tiene que ver con lo social, si mi nivel de vida está vinculado Ah, a mis ingresos y a la expectativa que yo voy a ir desarrollando. te cuento una historia. Claro, Bueno, voy a ver cómo me da la historia. Hace ok, unos meses estuve allá en Guatemala, en Tikal, conociendo la civilización maya, lo que fue un precioso lugar, pirámide, me bellísimo, imagino. Ajá. precioso, lindísimo. Estuvo muy chido. Pero bueno, el aprendizaje más interesante para mí es que conforme el guía nos va explicando, nos dice, cierra el tour y nos dice, ¿sabían ustedes que nosotros no somos la primera civilización humana que está en peligro por no llevarse bien con el medio ambiente? La civilización maya colapsó por tener una relación inapropiada con el medio ambiente, con la naturaleza. Talaron los árboles, se secaron las fuentes de agua y toda una civilización de más de 50,000 personas colapsó por problemas ambientales. Y él termina diciendo, esa no fue la primera, pero si no hacemos algo, nosotros vamos a ser la última. Wow. Y habló de algo que a mí me impresionó.
Y eso me lleva a que no se vale tener empresas exitosas en sociedades arruinadas. Y hablemos un poquito de la sostenibilidad social, entrando en temas. Tanto quisiera escuchar un poquito tu percepción de cómo las empresas y sobre todo las entidades financieras pueden implementar un impacto en sostenibilidad social, tanto en sus comunidades, que sería en el entorno, pero Ujú. también la sostenibilidad social interna con sus colaboradores. Esa es la primera pregunta que quería hacerte y ya casi te hago la segunda. Bueno, lo primero que tenemos que recordar en este tema de sostenibilidad es que no solo es un elemento económico y ambiental, sino que también estamos hablando de personas. Claro. Y aquí, pues, las personas son el eje central porque son también quienes accionan, ¿verdad? Tal cual pasó con esta historia. Si no hacemos algo, vamos a colapsar. Ujú. Así que, ¿qué pasa con una empresa? Bueno, tengo clarísimo el eje de mi negocio, pero sabemos que ese negocio también genera acciones paralelas, por decirlo así, ¿verdad? Así que un componente de éxito que se ha visto en muchas empresas es el que también se desarrolle su parte social de una forma más fuerte. Ujú. ¿Cómo vemos esto? Programas, por ejemplo, de beneficios sociales, lo Ujú. podemos ver como programas de educación y formación para las poblaciones o partes interesadas, como se les suele llamar en esta jerga de la sostenibilidad, ¿verdad? Ujú. También el tema de, bueno, cómo yo voy generando o promoviendo la inclusión generacional. Ujú. Sabemos que, por ejemplo, las organizaciones a veces envejecen y Ajá. ya no viene gente nueva. Ujú. Necesitamos preservar la organización de forma tal que siempre tengamos, no solamente, por decirlo así, clientes, sino que también tengamos seguidores y que tengamos gente que diga, mira, esa empresa marcó de alguna forma chiva mi vida, ¿verdad? Ajá. Así que eso es importante. Y ya a lo interno también vuelvo al punto. Trabajamos con personas, estas personas tienen cada una vida, Ajá. esas vidas no pueden desligarse del trabajo. Ujú. Eso de que la gente, Josu, se puede ir al trabajo y dejar los problemas fuera de la casa y Sucede. viceversa, no sucede. Ujú. Y cuando entendemos eso, entonces, ¿por qué no hacer de los espacios de trabajo lugares más integrales, más funcionales? Ujú. Por ejemplo, un plan de bienestar o una clase de ejercicios para las personas, que si tengo una situación económica difícil, eso se pueda entender en el trabajo. Ujú. Y si bien es cierto, no pretendo que me solucionen el problema al 100%, el que ya lo comprendan y me den alguna herramienta, puede ser un apoyo económico por un tiempo o que me den la posibilidad de generar un poco más de trabajo o un proyecto nuevo Ujú. que me aumente mis ingresos, bueno, todas esas cosas se agradecen. Ahí hay otro término que me gustaría mencionarte y tiene que ver mucho, y creo que es algo que en sostenibilidad todavía no estamos analizando, y es el salario emocional. Ujú. Entonces, ¿qué tanto mi organización se preocupa porque mi vida a largo plazo sea sostenible y Ujú. porque yo sea una persona que es feliz tanto trabajando como fuera Ujú. de ese lugar? Muy bien, Fer. Ahora la siguiente pregunta es, dentro del ámbito de la planificación financiera, como una persona que ejerce de forma profesional la educación financiera, ¿cómo se puede medir esa huella social? ¿Cómo se puede mitigar ese impacto? Y a ver cómo se puede inclusive compensar cuando las empresas tienen un impacto también en la sociedad. Ok, bueno, esto de la planificación financiera, si bien es cierto, es casi que un servicio a la comunidad que podemos dar, ¿verdad? Es algo que empieza a ayudarnos a entender que no todo el mundo tiene las mismas condiciones Ujú. y que eso también nos invita a proponer nuevas políticas, nuevos proyectos, nuevos programas dentro de una organización. Te doy un ejemplo, una cuestión como enseñarle a la gente a que sepa calcular su patrimonio Ujú. o que pueda determinar un plan de deudas, a quién le debo, cuánto he amortiguado esa deuda. Eso es una forma de proyectarles hacia el futuro. Ujú. Si yo me doy cuenta que tengo en este momento tres préstamos diferentes y que esos préstamos están llevando más del 50% de mis ingresos, bueno, ahí tenemos varios escenarios y en eso les vamos guiando. Esto es lo bonito, ¿verdad? Bueno, vea, usted puede terminar esta deuda o puede hacer un esfuerzo, por ejemplo, con un tema como el aguinaldo Ujú. para amortiguar y vea, el otro año, ¿qué le parece si usted se propone tener una fuente de ingreso adicional? O bueno, hasta el chip del emprendedor puede salir por ahí, ¿verdad? Así que esto de la planificación financiera nos ayuda en tres cosas muy concretas. Enseñamos a la gente a hacer los números. Enseñamos a la gente a saber que para proyectarse yo primero necesito saber dónde estoy, con los pies en la tierra, ¿verdad? Y luego que sí se vale soñar,
¿Por qué? Porque estos proyectos, cuando los vamos ordenando, también nos acercan a hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Uno no sabe, ¿verdad? Si de repente se le había olvidado, por ejemplo, que tiene ahorros en X o Y lugar, empieza este proceso de planificación financiera donde empieza a ver dónde están todos sus ahorros, inversiones, gastos y demás, y te das cuenta que hay un dinero ahí que podría ser la palanca para un nuevo proyecto, para un nuevo negocio. Y eso es lo bonito, porque de alguna forma un planificador financiero está también ayudándole a la gente a construir sueños. Y una empresa que pueda ayudar a sus colaboradores a construir sueños también va a sentir un tema de fidelización, que es importante. ¿Y será posible que las empresas lleguen a ese neteo, así como dicen, carbono neutro, la parte ambiental? Vamos a hablar de social neutro y ¿consideras que eso es posible en las empresas? Y segundo, ¿cómo el ser una educadora financiera profesional podría contribuir a ese objetivo? Bueno, algo que me he dado cuenta en estos años es que hay muchas necesidades en las organizaciones, pero también la gente está necesitada de hablar y de encontrar ayuda a temas que a veces nos parecen tan triviales como un presupuesto, ¿verdad? La gente necesita saber, mira, esto lo estoy comprando o estoy gastando bien, bueno, ¿y por qué es que no me queda casi plata a fin de mes? Todas esas cositas que tal vez nosotros, porque vivimos en el día a día en esto, lo vemos como algo ya parte de la rutina, la gente no sabe cómo hacerlo y la gente necesita esas herramientas, necesita esa ayuda. Así que las empresas podrían apostar a esto porque recordemos que incluso el bienestar financiero se traduce en bienestar emocional, en bienestar físico, en productividad. Sabemos que una persona que tiene su cabeza usualmente pensando en todo lo que tiene que pagar y no sabe ni cómo hacerlo, pues no está siendo productiva, no es una persona que se vaya a sentir feliz o realizada. Así que definitivamente es algo a lo que le tenemos que poner atención. Es un proyecto que la empresa que lo empiece a realizar, sin duda alguna, va a empezar a ver cambios. Esto también pues implica un compromiso y por ahí volvemos a hablar de un poco del salario emocional. El saber que mi empresa me está ayudando a ordenar mi vida, llamemos mis finanzas, o que me está ayudando a proyectarme en otras áreas de mi vida, eso genera muchísimo bienestar y la gente eso lo agradece. Yo en las historias que he visto, conozco gente que de repente decía, soy un enredo, soy un desastre, y con procesos de planificación financiera se da cuenta que sí es posible avanzar. Ahora, también hay que ser súper sinceros. Hay gente a la que esto le va a tomar tal vez unos 3, 5 años. Hay personas que su proceso va a ser mucho más largo, pero sí se puede acomodar. Y si empezamos con educación de calidad en ese ámbito, yo te aseguro, Josué, que tendríamos gente más feliz y gente más próspera. Finanzas sanas, Exacto. organizaciones más productivas y una sociedad muchísimo más sostenible. Fer, para cerrar el último segmento de este espacio que hemos estado realizando, la pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que sueña con ser una persona, un educador financiero profesional, que sueña con todos los días dar charlas, talleres, sentarse con las personas, ayudar sus finanzas, escribir los guiones y los contenidos para las redes sociales y todo esto que vos trabajas todo el día? ¿Qué le dirías a una persona que sueña con profesionalizarse como un educador financiero? Le diría que es una labor muy noble, primero que todo, es un servicio que le estamos dando a la humanidad, ¿verdad? Y realmente es un trabajo muy bonito, muy gratificante, porque le estamos dando a la gente contenido de valor. Ese contenido de valor implica desde darle consejos para la entrada a clases, ¿verdad? Hasta poder hablar con una persona que viene, te cuenta su historia y de un momento a otro te contó todas las cosas que ha hecho bien y mal en términos financieros y cómo vamos en ese proceso acompañando, preguntándole, guiándole, ¿verdad? Así que creo que es algo que definitivamente deja una gran satisfacción y necesitamos más gente así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, pues, llegar yo con conocimientos básicos sobre, por ejemplo, cálculo, matemática, ¿verdad? Que ya llegar con herramientas financieras específicas. Estoy hablando, por ejemplo, de la famosa casilla feliz que siempre trabajamos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero me queda después de cumplir con mis compromisos financieros? La gente se sorprende donde se da cuenta que tiene casillas felices, que de verdad son felices, o casillas felices que dan ganas de sentarse a llorar, ¿verdad? Así que ese es un punto. Después,
enseñarles a hacer un mapeo de deudas. ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Y por qué tanto se está yendo en el lado del endeudamiento? Incluso el patrimonio. Ah, caramba, dice la gente, pero mira, yo no sabía que yo sí había logrado cosas en la vida y que yo he ido acumulando un patrimonio a lo largo del tiempo. Y todavía ahí podemos saltar más, y esto es algo que a la gente le encanta cuando uno le dice, ¿y usted no ha pensado en volverse inversionista? ¿Cómo? Pero yo puedo, de verdad, porque le suena como a un cierto grupo de personas, ¿verdad? Pero sin embargo, haciendo bien las cosas, todos podemos llegar a ese tipo de prácticas financieras. Fer, ha sido un gusto esta conversación, como siempre. Muchas Igualmente. gracias. Y es muy interesante poder conversar con una persona que ha impactado a más de 20,000 personas en información de finanzas personales y sobre todo que ahora lo hace de forma profesional, porque Fernández es una planificadora financiera certificada. Así que muchísimas gracias. Y para ustedes que nos escuchan, les agradecemos muchísimo haber compartido este espacio con nosotros y les invitamos a que continúen viendo estos espacios de corazón, mente y tus finanzas, un lugar donde buscamos que las personas tengan una relación saludable con el dinero. Pero muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mensaje final, sí se puede.